Espero se encuentren muy bien. Continuando con la materia de programación de procesos productivos, vamos a ver el caso de estudio. El primer paso para resolver el caso de estudio consiste en obtener el pronóstico de la demanda. El pronóstico es un arte y es la ciencia de predecir eventos futuros. Sin embargo, la predicción no se refiere a métodos o técnicas de adivinación, de lectura de cartas, de predicción mediante el movimiento de los astros. No, son métodos científicos, matemáticos, probabilísticos e incluso simulación que se utilizan para predecir los eventos que pudieran ocurrir. El único pronóstico cierto dentro de estos métodos es que el pronóstico no se va a cumplir al 100%, pero es mejor tener una aproximación de los datos que pudieran ocurrir a no tener ningún dato que me pudiera ayudar a hacer mi planeación. Como tal, el pronóstico tiene ciertos objetivos. Uno de ellos es reducir el error que pudieran existir entre el monto real y el monto pronosticado. El error se puede obtener mediante ciertos cálculos matemáticos. Entre más cantidad de formas matemáticas encontremos para obtener un pronóstico, podremos calcular más diferentes tipos de errores, y eso nos da la posibilidad de encontrar el pronóstico que más se ajuste a los datos que nosotros tenemos en la realidad. Existen tres métodos reconocidos para obtener el pronóstico. El pronóstico de la demanda me los podemos obtener mediante datos cualitativos, datos cuantitativos y la simulación. Los datos cualitativos son herramientas cuando no tenemos datos históricos, no tenemos datos de la ocurrencia de los fenómenos que requerimos estudiar anteriormente, o cuando los datos que tenemos tuvieron algún error de captura o no son confiables. Las principales técnicas de pronósticos cualitativos son técnicas acumulativas, investigación de mercado, grupos de consenso, analogía histórica y el método Delphi. Con respecto a los métodos cuantitativos, son aquellos métodos que sí podemos utilizar porque tenemos datos históricos confiables. Esos datos históricos normalmente son datos matemáticos, son el dato de venta, el dato de fallas en una máquina, datos con respecto a las variaciones de la demanda que pudieran existir en un proceso de ventas. Los principales métodos son promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial y análisis de regresión. Hay algunas empresas que utilizan una combinación de estos métodos cuantitativos para obtener el pronóstico de la demanda. La simulación también se utiliza para predecir eventos futuros. Como tal, podemos utilizar algunos software específicos para obtener estos datos. Sin embargo, resulta una técnica más costosa que las anteriores. Podemos recurrir a ella, sí, siempre y cuando la empresa tenga los recursos para obtenerla. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en obtener pronósticos cuantitativos. Tenemos datos de la venta real en el año 2020. Esta venta está dividida en semanas y mediante estos datos matemáticos vamos a poder obtener los pronósticos. A continuación se demuestran las diferentes técnicas en una hoja de cálculo de Excel. El libro que vamos a utilizar para esta primera parte del proceso de caso de estudio, que es el pronóstico de la demanda, está dividida inicialmente en 4 hojas. La primera hoja se llama lista de materiales o BOOM, donde tenemos los componentes que forman el ensamble 1, el ensamble 2 y la unión final. Además de los componentes, tenemos la cantidad de estos componentes que se utiliza para hacer el ensamble, como vimos en la presentación. Tenemos los datos de nuestro proceso productivo, cuáles son los costos, los datos de producción y los datos para los pedidos de estas diferentes piezas. Vamos a concentrar todo en los datos de ventas. Aquí tenemos el dato real de venta del año 2020. Como ya lo he mencionado, es un dato ficticio, es un dato que aplica únicamente para un tema de estudio que no nos pudiera
pudiéramos similar tanto a la realidad más que sustituyendo estos datos. Tengo la demanda supuesta real del año 2020 dividida en las 52 semanas, que corresponden a la pieza ensamble 1, ensamble 2 y unión final. Cada una de esta cantidad de la demanda está dividida en miles de piezas principalmente, y al final tenemos un total de la demanda. El total de la demanda está considerando tanto la demanda independiente como la demanda dependiente. La demanda independiente es la demanda que se obtiene de la pieza única y la demanda dependiente es aquella que depende del ensamble final o de la unión final que aumenta la cantidad de una demanda. Antes de iniciar con los pronósticos, me conviene hacer una diferencia de hacer un reconocimiento de cuál es el comportamiento de las ventas de estos tres diferentes artículos. Pudiéramos concentrar nuestros esfuerzos a únicamente uno, ensamble 2 y unión final. Sin embargo, en el objetivo de nuestro caso de estudio, debemos obtener los pronósticos para los tres tipos de piezas que estemos ensamblando. Bueno, una forma para analizar el comportamiento de nuestras ventas es graficar los datos. Para hacerlo, tengo diferentes alternativas en un libro de Excel, pero puedo iniciar seleccionando mi tabla donde tengo los datos. Selecciono la columna de semana, de la demanda de ensamble 1, ensamble 2 y unión final, y hasta el final, dejando a un lado los totales por este momento, los selecciono. Voy a la pestaña, al menú de insertar y gráficos recomendados. Aquí tengo una gran variedad de gráficos por elegir. El que más se aproxima a lo que estoy intentando obtener es el gráfico número 2, que es un gráfico de líneas. El libro de Excel me da más posibilidades de elección como gráficos de barras, gráficos de columnas, gráficos circulares. Sin embargo, el que más se aproxima a la observación que quiero tener de mis datos es el de gráfica de líneas. Aquí veo algunas condiciones, por ejemplo, el ensamble 1 va a estar representado por un color azul, ensamble 2 por color naranja y unión final por un color gris. Y le doy a aceptar para ver cómo obtengo el gráfico. ¿Ok? Aquí me muestra la tendencia, las variables, el tiempo de recorrido. Voy a dejar el gráfico en la parte inferior de mi tabla para poder observar su comportamiento y las tendencias. Como pues el gráfico es pequeño, voy a ampliarlo para poder determinar cada una de esas características. Ok, bueno. Entonces, la línea azul representa la demanda del ensamble 1. Como vemos, el ensamble 1 inició con unas ventas de 60,000 piezas, subió un poco en la segunda semana, pero posteriormente a esta semana bajó. Este comportamiento corresponde también con el comportamiento de unión final y de ensamble 2. Ya después de eso tuvo un comportamiento más o menos normal, más o menos ascendente, hasta la semana número 30, que volvió a descender durante 4 o 5 semanas más. Posteriormente volvió a tener un comportamiento ascendente y volvió a ascender después periódicamente en la semana 46. Esto me pudiera ayudar a determinar cierta tendencia. Hay algunos artículos cuya tendencia puede hacer referencia a el clima, a semanas o algunos eventos que pudieran ocurrir en algunas semanas, como por ejemplo vacaciones, algún día feriado que provocaría que un fin de semana fuera más largo y por lo tanto las personas utilizan esos días para salir. Y eso es lo que me puede mostrar esta gráfica, ese tipo de comportamiento. Puedo distinguirlo, puedo dividirlo y puedo utilizar diferentes formas para analizar. El gráfico que yo obtuve también puedo utilizarlo para colocar ciertos filtros. Por ejemplo, yo solamente voy a querer ver el filtro del comportamiento del ensamble 1. Y este sería su comportamiento. También puedo cambiar o también puedo modificar algunas cuestiones de líneas, de colores, de relleno. Y puedo elegir
otro tipo de gráficos que me pudiera ayudar a, pues a facilitar el estudio, la interpretación de este gráfico. Veamos qué otros tipos de gráficos. Aquí están algunos recomendados. Me pudiera servir también este, donde ya me muestra exactamente las semanas en las que ocurrieron ciertos eventos. Bueno, como los datos son unos datos obtenidos de manera arbitraria, es posible que el comportamiento de estos datos no sea muy parecido a la realidad. Es recomendable que los datos pues, sean lo más cercanos a a la realidad para poder entender mejor el comportamiento de las ventas de ciertos artículos. Como es el caso, pues esta variabilidad es muy grande, tiene ciertas tendencias ascendentes y descendentes. Sin embargo, pues solamente es para cuestiones didácticas. No representa un gran análisis para obtener las ventas de un sistema real. ¿Ok? Y aquí tenemos la gráfica. Bueno, esta gráfica pues también me va a servir para posteriormente compararla con el pronóstico obtenido. El primer método de pronóstico que voy a calcular es el de promedio móvil simple.